Yo creo que el maestro es fundamental. El maestro, yo estoy convencida cada vez más que el maestro es importantísimo, aun cuando hay otros que le tienen temor a las tecnologías y piensan que las tecnologías van a reemplazar al maestro, ¿no? Yo creo que esa es una visión más bien temerosa de las cosas. Pero el maestro sigue siendo fundamental por lo siguiente, porque el maestro es el que tiene la relación afectiva con el niño. Y yo creo que la gran transformación educativa y los grandes cambios educativos no se dan en los planes curriculares, no se dan en los listados de los cursos, no se dan ni siquiera en los contenidos de los cursos, ni en la gestión, se da en el aula de clase. El aula de clase es el espacio que debe permitir valorar a cada niño o adolescente, ¿no? Que debe permitir que los niños tengan el ejercicio, desarrollen el ejercicio de la participación, que los niños y adolescentes puedan crear y expresarse e innovar, pero obviamente, o que puedan, como se señala hoy día, aprender unos de otros, desarrollar el trabajo colectivo, pero para ello necesitamos un maestro que entienda esto. Es por eso, como lo dije al inicio, que Internet no es un problema de tecnología, Internet es comunicación. Entonces, lamentablemente las escuelas han pensado que se modernizan incorporando computadoras o incorporando tecnología. Y que lo que hay que hacer, por lo tanto, es capacitar al maestro, al cual tiene mucha dificultad para el manejo de la máquina, ¿no? Hay que capacitarlo en programas, en tecnología, en aprender a hacer PowerPoints, etcétera, etcétera. Y esto sinceramente es un error, es una tontería, digo yo, pero es un error inmenso por lo siguiente. Podemos tener escuelas llenas de computadoras y con maestros que sigan haciendo lo mismo de siempre, ¿no es cierto? Sí. Que sigan haciendo lo mismo de siempre. Usar un PowerPoint es usar la pizarra. Es más entretenido escuchar al profesor que ver al profesor leyendo el PowerPoint. Es atroz, es aburridísimo. Eso ocurre aquí, en una empresa, en una universidad, en un colegio, en todas partes. El problema es de concepción, es de concepto. Si logramos entender cuál es la nueva función del maestro, si logramos trabajar con los maestros, en qué consiste su trabajo, si logramos explicar a los maestros que los niños los van a ganar, a nosotros nos ganan en la universidad los alumnos y no tenemos para qué competir con ellos, ¿no es cierto? Es decir, hay mucho trabajo que hacen ellos, pero uno sí los ayuda a ordenar, a pensar, a sistematizar, les plantea las preguntas, los conduce a profundizar. Esa es la labor del maestro. El maestro no va a ser un experto en computadoras, serán los nuevos maestros que luego ya se incorporen a la docencia. Entonces, la función del maestro es fundamental. Yo repito, la gran transformación o la gran revolución en el aula, la gran revolución es en el aula, no es en otro lugar. Y ahí el vínculo con los alumnos, el entender algo que yo siempre digo, pero que no lo dije yo, que lo dijo Constantino Carballo, este educador que murió tempranamente, cuando decía, la responsabilidad de la escuela es el cuidado del alma de cada niño, de cada adolescente, y no pretender que la educación homogenice, sea igual para todos. Claro que hay algunos aspectos comunes, pero dentro de ese proyecto educativo, y eso es muy coherente con las posibilidades de la tecnología, cada cual es un buscador. Cada niño encuentra su camino, hay que acompañarlo en ese proceso. Pero esa es la capacitación del maestro. Luego le enseñas un poco de computadora, o traes un chico que lo ayude a manejar rápidamente cosas, pero ese es el problema. Es decir, no vamos a poder desarrollar un aula interactiva si no tenemos una concepción interactiva, no si tenemos computadoras. Puede haber un maestro en zonas alejadas sin ninguna computadora que sea un maestro interactivo, que sea capaz de trabajar en equipo con los alumnos, que los alumnos se expresen, que los alumnos participen, que los alumnos creen. Entonces yo soy una defensora así total del papel del maestro, pero de entender en qué consiste su capacitación.